Bendiciones hermanos, vamos a grabar la lección número 1 de este nuevo trimestre. Ahí si ven la lección es el libro de Josué. Pero el libro de Josué, estas dos lecciones, o sea, hoy es el 1, el siguiente vamos a hablar de un tema un poquito más antiguo. Vamos a empezar con lo que es el título, las promesas del pacto. Vamos a ver Génesis, vamos a ver la historia de Abraham. El siguiente vamos a hacer elecciones, ya vamos un poco a hablar del liderazgo, ¿no? Después, mientras que estaba Moisés, el sucesor vendría a ser Josué. Quizás nosotros pensamos cuando hablamos directo de Josué, pensamos directo como sucesor de Moisés, pero el trimestre nos indica hoy para hablar de Génesis 15, hoy la promesa, ¿no? Del pacto de Abraham, el padre de la fe, de 12 a 16. Vamos a leer estos 4 versículos para poder desarrollar. Dice así los textos. Al ponerse el sol cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos de la tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con gran riqueza y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Hasta acá. Qué hermosa promesa, ¿no? Que Dios hace ahí en Génesis, escrito por Moisés, donde está diciendo: este pueblo de Egipto va a estar 400 años esclavo en Egipto, pero van a volver. Por eso la historia de Moisés que hemos hablado nos dice, ¿no?, que el líder Moisés hace volver al pueblo por el desierto, ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra donde, bueno, se le sacó, ¿no?, ahí de Abraham. Bien, es una introducción ahí muy breve que quizás esta lección ha introducido, ¿no? Dice acá, para poder asimilar, Abraham se levantó y siguió construyendo su vida en torno de una relación con su Dios. Ajustarse el calendario de Dios es a menudo más difícil que creer que es capaz de cumplir su promesa. Esta ceremonia sacrificial era una promesa que Dios de que no olvidara que descuidaría ninguna de sus promesas que le había hecho a Abraham. Acá está diciendo de que, en otras palabras nos dice, nuestra agenda, bueno, agenda es lo que nosotros hacemos de lunes a viernes, los que estudiamos van a estudiar, los que trabajamos a trabajar. La agenda de Abraham tenía una familia, pero Dios le llama para salir de su tierra por fe. Y de ahí le dice: ahora que ya saliste, en ese tiempo el pueblo, habían vecinos paganos. Es lo mismo que ahora, ¿no? Nosotros en la actualidad tenemos personas que creen en muchas cosas, que tienen un ídolo en el fútbol, que tienen una música como un ídolo, o sea, tenemos todos ídolos, son dioses que antes no se decía así, pero tenemos dioses, en la actualidad es lo mismo. Le pide a Abraham que sacrifica a su único hijo, que vendría ese hijo de la promesa. Y también recordemos que le está diciendo con eso, lo que yo te di me puedes entregar. Pero era tanto, se conoce la padre de la fe a Abraham por eso, por el sacrificio que dio a su único hijo, y vemos ahí que Abraham obedeció. Su relación con su Dios era por encima de lo que él pensaba. En ese tiempo se sacrificaban hijos, su primogenitura, se sacrificaban normalmente, pero bueno, ¿qué sacrificios nosotros, o qué tanto es nuestra fe cuando pasa una prueba como de esa magnitud? Entonces, vemos ahí para interpretar. Dice: retrasó la conquista de Canaán por más de 400 años, mostrando continuamente misericordia a las naciones a pesar de su maldad. A causa de esa abominación, Dios expulsó a los habitantes de la tierra y advirtió a los israelitas que no siguieran su ejemplo,
que no fuera que los juzgara también a ellos. Abraham optó por confiar en el Señor. Tendría cuidado de hacer lo correcto en todos los casos. Cuando interpretamos la historia, ¿no? Les dice, no sean como tus padres, ahora que les saco del pueblo de Egipto 400 años, se olvidaron de su Dios, ahora les doy, digamos, todo lo que hemos estudiado en la lección mediante Moisés, ahora les doy la promesa, les doy la ley, vivan bien en esta nueva tierra que les doy. ¿Cuántos de nosotros, bueno, el Nuevo Testamento así acá investiga, ¿no? Tantos, Moisés mismo, Levítico en el Antiguo Testamento y Salmos, y más adelante describe, ¿no? Cuando nosotros muchas veces volvemos a caer en el mismo pecado. Y esto sí lo digo como introducción, y todos a veces creemos estar alto, en este caso como Moisés, ahora como Josué, pero muchas veces caemos en el mismo pecado. Dos ejemplos nada más. Uno, muchas veces los que pasan por una relación, digamos, que están atravesando una relación, ¿no? ¿Qué pasa? Vuelven a unir y vuelven a continuar, se dan una oportunidad. En cualquier, digamos, obstáculo que uno puede pasar, en un casamiento, en una relación, en una convivencia. El otro, lo mismo, hay personas que dicen, voy a dejar de mirar pornografía. Un tiempo dejan, pero otra vez vuelven a caer. El consumo de las pantallas sería, ¿no? O qué tipo de consumo de pantallas. Entonces nosotros si luchamos con estas tentaciones, Abraham luchaba con otras, digamos, tentaciones, pero él vencía, porque su confianza era por encima, su fe era por encima de la teoría que él tenía de sus padres, que había aprendido a confiar en su Dios. Entonces, enfoca la penúltima parte. Dice, el nacimiento de Isaac demuestra la capacidad de Dios para cumplir la promesa, sean las circunstancias. Abraham obedeció, creyendo que si es necesario, Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos para cumplir sus promesas. El propósito del pacto de Dios con Abraham era preparar a un pueblo en lugar para cuando el Cordero de Dios fuera presentado ante el mundo. Acá es algo magnífico, ¿no? Acá nos está diciendo en la Biblia, voy a leer para terminar, dice, cuando se puso el sol, se oscureció, vio un horno humeando y una antorcha de fuego de paso entre los animales divididos. Ese día el Señor concertó un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes daré esta tierra del río de Egipto hasta el río Éufrates, la tierra de los ceneos, candoneos, hititas, fereceos y refaitas, los amorreos, los cananeos, los jebuseos. Bueno, acá le está dando, ¿no? O sea, todo lo que va a pertenecer después de salir de la tierra de servidumbre, de la esclavitud. Pero no solo en esta parte dice eso, sino que, mira, Dios Padre, Jesús es su único hijo, le pasó lo mismo que a Abraham, Isaac su único hijo. Le dice, bueno, voy a matar a mi único hijo, vas a resucitar porque tienes poder, creo en ti. Y estaba por matarlo, le dijo a Abraham, no vas a sacrificar a tu hijo. Le obsequió, o sea, le apareció un cordero. Dios le dice, yo voy a sacrificar a mi único hijo. Ese es el amor de un Dios que nosotros adoramos, sea cual fuese la religión que profesemos, ese es amor que Dios tuvo por Abraham y tiene por nosotros. Si tú eres si tú eres fiel a tu fe en las pruebas, Dios va a proveer. Por eso se dice que Dios provee, o sea, en momentos así, circunstancias como esas, extremas, Dios dijo, no, yo voy a sacrificar a mi hijo. Por eso representaba ese cordero que Abraham sacrificó, representaba a Jesús sacrificado para nosotros tener la salvación mediante el único Hijo de nuestro Dios. Por eso la última parte en reflexión nos dice acá, esta parte dice así, atesoremos toda bendición, todo rayo de luz enviado por el cielo, en advertencias, en reprensiones, en muestra de misericordia que nos ha dado. No seamos a los que menosprecien la paciencia de Dios. Yo me quedo con este versículo en memoria para cerrar, con este donde dice,
Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque la maldad de los amorreos aún no había llegado al colmo. Puede que seas un amorreo más. Puede que seas ese que a Dios le colmaste la fe, o sea, la paciencia, ¿no? Por eso hay varios textos donde sobreabunda pecados, la gracia de Dios y la misericordia es por encima, ¿no? Por eso otro texto les leo. Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir a un lugar que él iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, dice Hebreos 11, 18, 11, 8. Bien, también esta semana la promesa del pacto. ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo de promesa estamos nosotros viviendo? Que vende a ser la palabra de Dios. Abraham se llama, se considera el padre de la fe por todo lo que hemos mencionado acerca del sacrificio de su hijo, se considera por todas las pruebas que ha pasado. Y Dios dio a su hijo, como les dije hace poco, para que él pueda ser sacrificado, Jesús, para la salvación de todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tu promesa ha cumplido mediante tu Hijo único. Gracias por ser sacrificado a tu Hijo para nosotros tener la oportunidad de salvación todos los que creemos en Él. Ayúdanos en esta lección número 1 a entender esto de lo que nos hablas mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana.